Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de fe y ciencia y vamos a profundizar un poco más con el objetivo de entender, creo yo, uno de los principales problemas del cientificismo, la idea de pensar que solo por medio de la ciencia podemos saber la verdad. La semana pasada hablamos sobre la fe y qué es la fe bíblica, porque nuestros amigos cientificistas cambian el concepto de la fe y lo he dicho claramente, no los estoy responsabilizando directamente de eso, porque el principal causante de eso es el cristianismo, que no sabe explicar qué es la fe, no vive la fe bíblica, hay muy mala doctrina en muchas partes, los cristianos no saben qué creen ni por qué lo creen, y cuando nuestros amigos materialistas examinan lo que hacemos, no le encuentran sentido, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Escritura y buscamos entender qué es la fe, bíblicamente hablando, encontramos que el supuesto problema entre fe y ciencia desaparece. La semana pasada cité a Richard Dawkins por segunda ocasión, que dice que la fe es la gran escabullida, la gran excusa para evitar la necesidad de pensar y evaluar las diferencias. La fe es creer a pesar o incluso tal vez debido a la falta de evidencias. O sea, él dice que la fe es ciega. Y analizamos la Escritura, incluso el original, fe, pistis, persuadir, ser persuadido, estar convencido de lo que es digno de confianza. Vimos entonces que para poder ser persuadido necesitas argumentos y evidencias. Tú confías en alguien porque has sido persuadido, es decir, tienes evidencia que indica que es confiable. Entonces, la fe, la palabra griega, no debería traducirse como creer, sino como confiar. Es la mejor manera de explicar. Confías, pero no confías ciegamente. Confías porque hay argumentos y evidencias que indican, demuestran que es confiable en quien confías. Y vimos el caso de Pedro caminando sobre las aguas. Vimos que Pedro pidió evidencia para creer. Cuando Jesús les dijo, no se preocupen, no soy un fantasma, soy yo, Pedro pidió evidencia para creer que realmente el ser que caminaba sobre las aguas, que ellos habían concluido que no podía ser un ser humano, necesitaba evidencia para creer que realmente era Jesús. Y Jesús le concedió la evidencia que pidió Pedro, caminar sobre las aguas. Pedro creyó que ese ser era Jesús porque pudo caminar sobre el agua. ¿Cómo sabemos que creyó eso? Porque cuando se estaba hundiendo dijo, Señor, sálvame. Y ahí tenía la certeza de que quien podía salvarlo era su Señor, quien estaba caminando sobre las aguas. Vimos entonces que Pedro le creyó a Jesús no a pesar de la falta de evidencia, no a pesar de la evidencia en contra, sino por la evidencia que se le dio. Y de hecho el problema es que él dejó de confiar en Jesús a pesar de la evidencia. Entonces en ningún momento la fe de Pedro fue ciega. No fue su fe la que lo hizo caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua era la evidencia que él pidió para confiar en Jesús. Entonces, como hay muchos otros ejemplos en la Escritura, pero no los analizamos por cuestión de tiempo, tener fe es confiar porque fuiste persuadido. Confiamos en Dios porque tenemos evidencias y argumentos de que Él es confiable. En ninguna manera tenemos fe ciega en Dios. Ahora, es cierto que no podemos probar con el método científico que Pedro caminó sobre el agua. Pero, si usamos la lógica, no es problemático para nada, porque si Jesús es Dios, si Jesús es quien dijo ser, y Él es el creador de todas las cosas, hacer que un ser humano camine sobre el agua no debería ser ningún problema. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de ese tipo de demostraciones, sino que, dado que aquellos que consideran que la fe y la ciencia son opuestas, aseguran que debes elegir una de las dos, o fe o ciencia, ellos eligen la ciencia sobre la fe porque están seguros que al hacer ciencia no requieren fe.
Cito a Carl Sagan, dice, no puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencia, están basadas en una enraizada necesidad de creer. Y bueno, él está hablando aquí de fe ciega, ¿verdad? Ellos consideran que al aplicar el método científico no requiere la fe para nada. Y la semana pasada nos dedicamos a mostrar que precisamente el método científico no puede ser usado como la única forma de probar si las cosas son reales o si son verdaderas. Ellos aseguran que todo debe ser probado por el método científico. Cito textualmente, el cientificismo considera que el método científico debe aplicarse a cualquier ámbito de la vida intelectual y moral. Si no puedes medirlo, cuantificarlo, probarlo y repetirlo en un laboratorio, no puede ser verdad. Y entonces nos hicimos la pregunta, ¿podemos probarlo todo con la ciencia? Y demostramos que no. Vimos una serie de cosas que el método científico no puede probar, sin embargo, todos consideramos que son reales, a pesar de que no las podemos comprobar con el método científico. Por ejemplo, la lógica y las matemáticas. El método científico requiere la lógica y las matemáticas para poder subsistir, por así decirlo, pero no puede comprobar la lógica y las matemáticas. El método científico requiere que haya otras mentes, además del que está haciendo el método científico, y tampoco eso lo puede probar. No puede probar que el mundo exterior es real. Necesita el mundo exterior para hacer repeticiones. No puede probar que el pasado es real y que no fue creado hace 5 minutos con apariencia de edad. Como al examinar un problema ya queda en el pasado, no puede demostrar que ese pasado es real, que no es simplemente una ilusión. No puede probar los valores éticos, como por ejemplo la honestidad. La comunidad científica requiere honestidad a la hora de publicar sus experimentos, a la hora de publicar sus resultados. Sin embargo, no puede comprobar la honestidad. La ciencia no puede probar si algo es bueno o malo. Los científicos aseguran que buscan hacer el bien por medio de la ciencia. Sin embargo, el método científico no puede probar que algo es bueno o malo. La ciencia no puede hacer juicios estéticos, es decir, no puede mostrar que algo es hermoso o feo. Sin embargo, ellos aseguran que todo lo que la ciencia hace es hermoso. Y el más importante de todos, la ciencia no puede probar la ciencia. El método científico requiere la lógica, las matemáticas, el mundo exterior, un pasado real, otras mentes, la honestidad y la ciencia misma. Y ninguna de estas cosas puede ser probada con el método científico. De manera que el que piensa que solo por el método científico se deben probar las cosas, lo que se denomina cientificista, bueno, el que piensa así no es coherente, se autorrefuta. Al momento en que él mismo pide que todo sea examinado por el método científico, él se está excluyendo a sí mismo como algo verdadero. Entonces, ¿por qué quieren usar el método científico para probarlo todo si no pueden probarlo todo con el método científico? Porque confían en que algo es real a pesar de que no pueden probarlo con el método científico. Y en ese momento dejaron de hacer ciencia, ¿verdad? En ese momento dejaron de ser científicos. Para confiar en la ciencia, tienes que dejar la ciencia. ¿Me explico? Y ese ya no es terreno de la ciencia, sino terreno de la fe. Confiar en algo porque estás persuadido. Entonces, nuestros amigos cientificistas hacen exactamente eso que nos acusan de hacer, tener fe. Claro que cuando ellos hablan de la fe, hablan de una fe ciega, pero no están conscientes que tenemos la misma definición de fe. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es en qué, en quién o en dónde depositas tu fe. La fe del cientificista es todo es material, nada existe si no es material. Todo podemos probarlo usando el método científico, a pesar de que eso no lo pueden probar con el método científico. Así que deciden creer. Como nosotros también hemos decidido creer, por ejemplo, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Precisamente esto motivó a los pioneros de la ciencia, a los científicos más importantes de todos los tiempos, a hacer ciencia. Si hay un creador razonable, debemos encontrar el universo razonable. Entonces, todos somos hombres de fe. Nosotros estamos dispuestos a reconocerlo públicamente.
pero nuestros amigos cientificistas aseguran que no tienen fe. Así que entendiendo qué es la fe o definiendo correctamente qué es la fe, y de hecho que compartimos la misma definición de fe, tenemos que empezar a estudiar qué es lo que diferencia la fe del materialista de la fe nuestra. Y cuando hablamos del materialista, necesitamos profundizar un poco más en lo que es el materialismo para poder entender los problemas que representa. Así que para el día de hoy nos vamos a enfocar a responder una sola pregunta, o analizar más bien, no responderla todavía, sino analizar. La pregunta a analizar es ¿por qué? De hecho, ese es el nombre del tema. ¿Por qué? Entonces, para poder llegar a entender por qué esa pregunta es importante, hay que dejar ciertas cosas en claro sobre el materialismo. Así que, antes de empezar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te rogamos que nos permitas usar el intelecto que nos has dado, que nos permitas razonar de manera correcta, de manera coherente, para llegar a la verdad. Señor, tú eres la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad, el camino y la vida. Llegar a conocer la verdad es conocerte a ti. Por eso te rogamos que nos permitas, Señor, encontrar la verdad, encontrarnos contigo en cada razonamiento que hacemos, de manera que podamos glorificar tu nombre en todo lo que razonamos, en todo lo que entendemos, y que lo podamos aplicar para que glorifiquemos tu nombre en todos aquellos que nos rodean. Te rogamos que nos des la sabiduría para poder explicarnos de manera correcta, la paciencia para lidiar entre nosotros y con aquellos que consideran que estamos equivocados, y la gracia para ser, como dijo el apóstol Pablo, que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Así que nos ponemos en tus manos y confiamos en ti, que tú eres galardonador de los que te buscan, y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy, buscarte por medio de nuestro entendimiento. Gracias. Amén. Ok, hoy va a ser otro tema en la que solo voy a citar un pasaje bíblico, pero no significa que no voy a hablar de Biblia. Esta conversación que quiero tener con ustedes me parece que es muy importante para que podamos entender la diferencia entre nuestra fe y la del materialista. A mí me tomó años entender cómo lidiar con la ciencia, partiendo de que no soy un científico, pero tengo formación en ciencias. Tengo una licenciatura en ciencias computacionales. Así que tuve que enfrentarme a este problema hace mucho tiempo. Y quiero comunicártelo de la manera más simple que pueda, cómo es que debemos comprender y abordar estos temas. Entonces, para hablar del materialismo, tenemos que hablar de sus limitantes. La ciencia, aunque algunos no lo quieren pensar así, tiene limitantes, y tiene muchos. Y la semana pasada ya vimos un buen número de limitantes, pero hay más importantes todavía. Pero quisiera que recuerden todos y que ninguno vaya a confundirse, no estamos en contra de la ciencia. Para nada estamos en contra de la ciencia. De hecho, espero Dios nos permita en las próximas semanas demostrar que es Dios el creador de la ciencia. Y que como cristianos no tenemos conflicto alguno con la ciencia. De hecho, estamos a favor de la ciencia. Pero tenemos que entender primero que la ciencia está basada en todo un sistema de fe. Ya sea que seas teísta, que creas en el Dios de la Biblia, o que seas ateo, aún así la ciencia está basada en un sistema de fe. Y no por eso se vuelve algo que no se puede, algo irracional que no se puede comprender. Al contrario, puesto que Dios es racional, encontramos evidencia de la racionalidad en el mundo. Entonces, para poder hacer hacer ciencia, se requiere un sistema de fe. Y eso es lo que hace que la ciencia pueda ser muy peligrosa, el sistema de fe que la sostiene. La ciencia puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Y de hecho tenemos un ejemplo muy claro con la bomba atómica. ¿Cuánto mal hizo la bomba atómica? ¿Cuánto daño a personas inocentes? Los relatos, las fotografías de niños quemados por el napalm que arrojó la bomba, la historia de un niño que cargó a su hermanito muerto en su espalda e hizo una enorme fila para que pudieran cremar a su hermano. Y cuando el niño llegó a su turno, el que estaba cremando los cuerpos dijo: niño, dame la carga que traes en tu espalda. Y el niño le dijo: no es una carga, es mi hermano.
Y hay una foto de ese niño donde está parado con una canasta atrás y el cuerpo muerto de su hermanito, esperando a que lo cremaran porque no quiso abandonarlo en la calle a que fuese consumido por las aves o por cualquier otra cosa. ¿Cómo fue que ese niño llegó a esa circunstancia? Por la ciencia. Pero la ciencia en sí mismo no es mala, ¿verdad? No puedes decir que la ciencia es mala, sino en qué es usada la ciencia. Hay un sistema de fe que sostiene la ciencia que puede hacer que la ciencia sea algo muy peligroso. Por eso necesitamos hablar de sus limitantes. Y como acabo de mencionarlo en el resumen y en la semana pasada, el cientificista requiere, para que todo pueda ser probado con el método científico, requiere que todo sea material, ¿verdad? ¿Por qué todo tiene que ser material? Porque si no, el método científico no nos sirve para la gran mayoría de las cosas de este mundo. Quiero leerlo nuevamente. El cientificismo considera que el método científico debe aplicarse a cualquier ámbito de la vida intelectual y moral. Si no puedes si no puedes medirlo, cuantificarlo, probarlo y repetirlo en un laboratorio, no puede ser verdad. Por consecuencia, para que esto tenga sentido, todo lo que existe tiene que ser material. ¿Se entiende? Esto se le llama materialismo. Voy a leer la definición según la Real Academia Española. Materialismo, concepción del mundo, según la cual no hay otra realidad que la material, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo. Evolución en el tiempo tiene que ver con la teoría evolutiva, que quizás más adelante analizaremos con detalle, pero hasta ahorita es suficiente decir, no hay otra realidad que la material. Eso es lo que cree el materialista. Ahora, ¿puede el materialista mostrar con el método científico que solo existe la realidad? No puede. No se puede. Que solo existe la materia, no puede. Por eso es un sistema de fe. A la hora que examinan los fenómenos, que examinan los eventos y tratan de darles una explicación, ellos ya traen aquí preconcebido. Todo lo que existe es material, aunque no lo pueden comprobar. Ese es el sistema de fe que mueve a la gran mayoría de científicos en el mundo. De hecho, el materialismo es el pensamiento que más publicidad tiene en nuestra cultura. Por ejemplo, todas las instituciones educativas enseñan el materialismo. Se asume que la evolución, por medio del azar y el tiempo, nos tiene en esta situación. Somos moléculas superdesarrolladas que por un feliz accidente pudieron tener vida, por otro feliz accidente pudieron comer, por otro feliz accidente pudieron reproducirse y por otro feliz accidente fueron creciendo en complejidad y por otro feliz accidente y así, puros accidentes felices hasta que llegamos aquí. Y se enseña como algo verdadero, es más, como la única opción viable para entender lo que sucede en el mundo. Y tus hijos, mis hijos, están siendo instruidos todos los días en las escuelas de que esa es la verdad. Por eso no nos debe sorprender que nuestros hijos digan, creer en Dios es de locos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creo en Dios si tengo toda la ciencia que demuestra que no se requiere un Dios? El punto es que la ciencia tampoco puede probar que no hay Dios, pero todavía no llegamos a ese punto. La inmensa mayoría de las investigaciones científicas que puedas encontrar en los más altos niveles o en los más bajos, si quieres, asumen que el materialismo es verdad. Cualquier documental de ciencia que veas en Netflix, donde sea, asumen que el materialismo es verdad. Prácticamente todo hombre de ciencia famoso enseña y asume que el materialismo es verdad. El feminismo actual, el ateísmo, todos los movimientos pro aborto asumen que el materialismo es verdad y ninguno de ellos puede probarlo. Todos ellos están moviéndose por fe y todo lo que hacen está basado en ese sistema de fe, de que todo lo que existe es material. Están tan seguros de que el materialismo es verdad que se burlan de cualquiera que se atreva a negarlo. ¿Por qué se burlan del cristianismo? Porque nosotros confiamos en que hay realidades que no son materiales. Y hay un nombre para eso, algo metafísico, más allá de lo físico. Nosotros bíblicamente hablamos de algo espiritual,
¿Qué es algo espiritual? Algo que no es material. Que no estamos hablando de fantasmas, hablamos de realidades espirituales. Por ejemplo, el alma, los ángeles, el tercer cielo, lo bueno y lo malo. Dios no son seres ni conceptos materiales, son metafísicos, espirituales, y eso provoca la burla. ¿Cómo puede ser que creas en eso? ¿Cómo es posible que no uses tu mente para ver que eso es imposible? ¿Me estás diciendo que hay un viejito en el cielo sentado viendo todo lo malo que haces para castigarte? Son los argumentos más comunes que vas a escuchar. No entiendes ni quién es Dios. ¿Cómo va a ser Dios un viejito en un trono? Checa Apocalipsis, el anciano de días. Es una descripción, ¿verdad? Es una manera en la que Dios se manifiesta en un contexto cultural. En aquel entonces, la persona más respetada en la sociedad era el más anciano. Y cuando se habla de Dios como un anciano de días, se está comunicando la máxima honra que debería recibir. Pero me parece que si Apocalipsis se hubiera escrito en estos tiempos para nuestro contexto, no hubiera hablado de un anciano sentado en un trono, porque para nosotros la vejez no tiene la misma connotación cultural. Pero el punto es que en ningún momento la Biblia dice que Dios es un viejito sentado buscando en qué nos hemos equivocado para castigarnos. Entonces, tenemos que dar una respuesta. Nuestros hijos tienen que dar una respuesta, porque les enseñamos que hay cosas que existen, que no son materiales, y en la cultura en la que viven les enseñan que todo lo que existe es material. Así que es inevitable un choque de pensamientos. Ellos van a tratar de interpretar todo lo que viven, todo lo que saben y todo lo que escuchan, basando en lo que la cultura dice. Pero en su casa, sus papás, en el mejor de los casos, le enseñan que la cultura está equivocada, que hay cosas que no son materiales y que sí son reales y que son muchísimo más importantes. Pero si tú analizas la cultura de nuestro tiempo, ¿en qué se enfoca? En el sexo. Ahora nuestra cultura considera que la felicidad es sexo y dinero. Y todo está basado en eso. ¿Qué cantan? ¿De qué tratan las canciones? De sexo y de dinero. Ahora que estoy trabajando en una empresa y llego al comedor y tienen la tele prendida y tienen videos de artistas seculares, no me voy a encontrar ahí ninguna alabanza bíblica. Y pones atención a los videos. ¿Y de qué se tratan todos los videos acá de los corridos y ese tipo de cosas? Es curioso, pero es un patrón muy repetitivo, no sé si le has puesto atención. El que canta, no importa qué feo está, hay una o varias mujeres hermosas tras de él. Y él tiene mucho dinero y todas las mujeres lo quieren. Y está lleno de amigos y siempre están riéndose. Todos los videos tratan de eso. ¿Qué están comunicando? Lo que importa es el material. ¿Cuánto dinero tienes? No importa que estés bien feo. ¿Cuánto dinero tienes y cuántas mujeres están atrás de ti? Y nuestros hijos están absorbiendo eso siempre que ven la música, siempre que están escuchando las letras, de eso se trata. Están enseñándoles a pensar en lo material. Pero la vida cristiana, en palabras de Jesús, es: olvídate de las cosas de este mundo, pon la vista en las cosas de allá arriba. Pero ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que la ciencia y el materialismo no pueden explicar eso que nosotros creemos? ¿Cómo les explicamos que lo que la mayoría dice está mal? Tenemos que dar buenas razones, tenemos que saber explicar cuál es el problema del materialismo, y es el propósito del día de hoy. Hay un refrán que no es bíblico: mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? La idea de pensar que las mayorías tienen la verdad solo porque son mayoría es prácticamente una aplicación de ese refrán, ¿verdad? No puede ser que tanta gente esté equivocada. ¿Has escuchado ese argumento? A mí me lo han dicho bastantes veces, y cristianos. No estoy hablando del mundo. Cuando le digo, no, es que mira, la fe no es eso que te enseñaron, fe es esto, dice Hernán. ¿Me estás diciendo que todos los cristianos que conozco y todas las iglesias que conozco están mal y solo tú tienes la verdad? No estoy diciendo que solo yo tengo la verdad. Te estoy diciendo que eso es lo que la Biblia dice. Y si pretenden ser iglesias cristianas, pero no se apegan a lo que dice la Biblia, ¿qué les hace pensar que son cristianas? Pero ¿cómo puede ser que todos estén equivocados y tú no? No tengo la menor idea.
por pura gracia. Pero si tú checas las historias bíblicas, las mayorías nunca han estado del lado de Dios. Nunca, en ningún relato bíblico. Las mayorías nunca han estado del lado de Dios. Son las minorías. Así que, como quieres o no, es un argumento para decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Checa la Biblia, las mayorías nunca están del lado de Dios. ¿Y eso qué? Eso en nada me demuestra que lo que la cultura dice está mal. Por eso necesitamos tener esta plática. Primero, hay que mostrar que el materialismo no es una forma de pensar coherente. Porque como lo demostramos la semana pasada, no puede probar todas las cosas. El materialismo es la idea de que todo es material, por consecuencia todo puede ser probado con el método científico. Entonces podemos hacer un argumento simple. Si el materialismo es verdad, todo puede ser probado con el método científico. Ya demostramos que hay muchas cosas que el método científico no puede probar. Por lo tanto, el materialismo no puede ser verdad. Se refuta a sí mismo. Es incoherente. Pero hay que enseñarle a nuestros hijos a pensar de manera racional, a entender un argumento de estos. Si el materialismo es verdad, todo se puede probar con el método científico. Y luego mostrarle la lógica, las matemáticas, la ética, los valores, la moral, la ciencia misma no puede comprobarse con el método científico. Por lo tanto, el materialismo no puede ser verdad. Es la base, es un razonamiento coherente. El materialismo se refuta a sí mismo. Quien piensa que el materialismo es verdad está cometiendo un serio error, está viviendo una contradicción. De hecho, los materialistas no viven como si el materialismo fuese verdad. Y pretendo, si Dios lo permite, mostrarlo más adelante. Viven como si el cristianismo fuera verdad, pero se dicen materialistas, aunque muchos no se han dado cuenta. Ahora, en mi experiencia personal, cuando hablo con un materialista, no han sido muchos. Normalmente no tengo muchos materialistas cerca de mí para platicar. Normalmente son los cristianos los que tengo cerca para platicar. Pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con un materialista y de explicarle todo esto que estamos viendo, me dan este tipo de respuestas. Mira, pocos son capaces de mantenerse ecuánimes, de mantener un diálogo pacífico, tranquilo, hablar bien, no gritar, no callar al otro, sino dejar que haya una interacción racional. Escucho sus razones y luego yo le comento algo que contradice lo que dice, él me dice lo que piensa y a veces me la regresa, y entonces yo analizo lo que él dijo y contraargumento, y así nos vamos para ir sacando conclusiones hasta que llega el punto en que le digo, por eso el materialismo es incoherente, se refuta a sí mismo. No puedes decir que el materialismo es verdad porque tú mismo descartarías el materialismo usando el materialismo. Y entonces se les ve en la cara que lo entienden. ¿Sí te ha pasado eso? Es más, es fácil cuando vas en la tienda, estás en un centro comercial y ves a alguien conocido que hace mucho no ves y quizás no tienen buena relación. ¿Te das cuenta que te vio y se hace loco? ¿Cómo te das cuenta? Por la cara. Y ya, camina así. Pues, ay, por favor, si me di cuenta, no me quiere saludar, está bien, ¿verdad? Pero se ve. Ahora, cuando estás discutiendo con alguien, se ve que son honestos cuando están discutiendo, están seguros de lo que están diciendo. Reflejan una seguridad en su rostro que los lleva a estar argumentando y argumentando, pero cuando ya cayeron en la cuenta de que no están siendo razonables, su cara lo refleja. Les cambia el semblante. Y les digo, entonces, ¿estás dispuesto a dejar el materialismo? Quiero citar casi textualmente, porque no me acuerdo de los casos, pero normalmente me contestan así. Hernán, yo confío que con el paso del tiempo, la ciencia o los científicos resolverán este problema. Ahora la ciencia no puede explicarlo, pero confío que con el paso del tiempo encontraremos la solución. Esa es la respuesta, prácticamente el patrón de respuesta que me han dado. En otras palabras, están diciendo, tengo fe en la ciencia, tengo fe en los científicos.
No puedo responder esto que me comentas, pero confío en que nosotros encontraremos la respuesta. Y casi todos se incluyen en los científicos. Es como los de Tigres o los Rayados. Cuando gana su equipo dicen ganamos. Y cuando pierden dicen perdieron. Ahora sí dicen, estoy seguro que los científicos, junto con la ciencia, encontraremos. ¿Qué ciencia haces tú? Pero les gusta, encontraremos. Así hemos avanzado. Así era desde antes. Ustedes siempre han dicho que es su Dios, pero hemos encontrado las respuestas. Lo que está diciendo ahí es, en este momento dejo de ser científico para tener fe y confiar en los científicos. Eso es lo que están haciendo. Se contradicen. Para poder confiar en la ciencia o en los científicos, tienen que contradecir todo lo que es la ciencia y los científicos. Es una muestra muy clara del sistema de fe que sostiene la ciencia. Han decidido creer que eso es verdad, aunque no tienen evidencia. Están convencidos de que eso es verdad, aunque no lo pueden demostrar. Y están dispuestos a decir, yo confío que con el tiempo esto se va a descubrir. La pregunta es entonces, ¿por qué menosprecias al cristiano? Cuando el cristiano dice que tiene fe en Jesús. Ellos también son hombres de fe, pero tienen la fe puesta en otra cosa. Bueno, es su decisión. ¿Quieres abandonar la ciencia para confiar en la ciencia? Es tu decisión, pero espero que dejes de menospreciar el cristianismo. Porque nosotros no tenemos vergüenza de hablar de nuestra fe, y ellos la ocultan a toda costa, o ni siquiera se han dado cuenta que son hombres de fe. Por eso es muy útil para ellos distorsionar la fe y decir que es creer ciegamente, porque eso quita el problema de sus vidas. Pero cuando definimos correctamente la fe, el problema lo tienen ellos, no nosotros. Porque ahí tienen la fe, la tienen que confesar cuando no hay respuesta, sin embargo la ocultan todo lo que puedan mientras se burlan de los cristianos que públicamente admiten tener fe. Así que mi punto es que el materialismo está basado en un sistema de fe y que es muy limitado. Tiene serios problemas el materialismo cuando se trata de resolver preguntas. Es cierto, la ciencia puede contestar muchas preguntas y muchas de esas preguntas son muy importantes. Por ejemplo, creo yo, las principales dos preguntas que la ciencia puede responder es ¿qué y cómo? ¿Qué y cómo? Es, creo yo, el fuerte de la ciencia. ¿Qué es la lluvia y cómo es que llueve? La ciencia nos puede dar una explicación muy buena, muy racional, que claramente demostró que muchos de nuestros antepasados que atribuían la lluvia a un proceso sobrenatural estaban equivocados. Hay un proceso natural. No tenían que abrir a un hombre, sacar el corazón para ofrecérselo a Tlaloc para que llueva. La ciencia ayudó a probar eso. Ahora, ¿qué provoca que una enfermedad se propague por todo el mundo? Hablando de COVID-19. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos? Esas son preguntas que la ciencia responde y que nos han beneficiado a todos. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cómo funciona nuestro sistema solar? ¿Qué hace que una manzana caiga del árbol siempre en dirección hacia el suelo? ¿Qué es y cómo? Y aquí hay que reconocer que los cristianos hemos cometido serios errores históricos al decir es algo que Dios hace y Él interviene milagrosamente en la naturaleza cuando no era cierto, y hay un proceso que describe exactamente lo que sucede y que incluso lo puede repetir. Pero esos son errores de los cristianos, porque si se apegaran a la Escritura, encontrarían que Dios es el creador de la ciencia y que la primera tarea que se le encomendó a Adán era la ciencia, y que por medio de la ciencia conocemos más a Dios. Si Dios lo permite, lo estudiaremos más adelante. Pero si es la ciencia tan buena respondiendo qué y cómo, ¿qué tan útil es en responder la pregunta que mencioné al principio del tema? ¿Por qué?
¿Por qué? Es una pregunta mucho más importante que todas las demás. Y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo simple. Espero que nos ayude a comprender la importancia de la pregunta ¿por qué? Trata de imaginar esto. Una mamá se pone a preparar un pastel para sus 2 hijos pequeños. Son hijos pequeñitos. Como a la gran mayoría de los niños, les encanta comer pastel. De hecho, en este caso, en mi ejemplo, comer pastel es la comida favorita de esos 2 niños. Así que la señora prepara el pastel, sus hijos están fuera de casa, parte el pastel 2 rebanadas enormes. Imagínate el pastel más delicioso que puedas pensar. Una rebanada no así como que somos 50 en la fiesta y el pastel es para 10, ¿verdad? Una rebanada así generosa, puesta en cada uno de los platos de sus 2 hijos. El pastel lo guarda, está la mesa con 2 platos servidos, con cada plato una enorme rebanada de pastel. Esta señora tiene 2 hijos pequeños y en mi ejemplo uno de ellos es materialista. Resulta que él es el primero que regresa a la casa, pasa por la cocina y ve la mesa con 2 platos servidos y una grande y jugosa y deliciosa rebanada de pastel cada uno. El niño materialista observa la rebanada de pastel en su plato y se plantea un problema. ¿Cómo llegó esa rebanada aquí? Es un pastel, se ve delicioso, pero ¿cómo llegó aquí? Así que el niño corta un trozo de pastel y se va corriendo a su laboratorio. Lo examina, lo pone bajo el microscopio, analiza su composición química y logra descomponer el pastel en sus ingredientes básicos y fundamentales. Hay huevo, hay harina, hay levadura, hay sal. Propone una hipótesis, dice el niño materialista. Creo yo que si juntamos los ingredientes en cierto orden secuencial y luego le aplicamos calor, puedo crear un pastel. Generó su hipótesis. Ahora tiene que ponerla a prueba y empieza a hacer experimentos. Así que agarra la harina, le echa sal y lo pone a calentar, lo saca del horno y luego le echa huevo y lo mezcla. Y dice, no se parece nada al pastel que encontré. Así que tiene que hacer otra hipótesis. Quizás el orden no es el correcto. Son los ingredientes, pero no el orden correcto. Y empieza a hacer distintos experimentos. Y experimenta hasta que encuentra el orden correcto, el calor apropiado para tener un pastel justo como el que encontró en su plato. Haciendo sus análisis, se da cuenta que lo puede repetir. Si repite el mismo proceso, llega al mismo tipo de pastel y se pone feliz. Escribe la receta, el procedimiento detallado y lo sube a YouTube. No es cierto. Escribe su receta, el proceso detallado y como dicta el método científico, pide que otros niños científicos de su comunidad lo examinen y lo pongan a prueba y lo repitan para ver si es cierto que de esta manera puedes reproducir el pastel que él encontró en su plato. La comunidad científica de niños celebran que al hacer los experimentos efectivamente pueden crear un pastel como el que el niño encontró en su plato. Entonces, el niño materialista se sienta a la mesa, satisfecho a comer su rebanada de pastel. Piensa para sí mismo, he hecho algo bueno para el mundo. Ahora, todos los niños del mundo van a poder comer un pastel como el que me estoy comiendo. Gracias a la ciencia, podremos llevar los pasteles a donde haya un niño con ganas de comer pastel. Gracias a la ciencia, podemos hacer que los pasteles lleguen a todo el mundo. Y se siente contento por todo su trabajo. Él está seguro de que ha hecho algo, que ha hecho del mundo un lugar mejor. Se pone feliz y come su pastel. Entonces llegan del segundo niño. El segundo niño no es materialista.
Llega, encuentra el pastel en su plato y se pone feliz. Su hermanito materialista dice, ¿cómo ves el pastel? ¿Sabes que está hecho de harina, de huevo, de levadura y de sal? Y que si lo bates en un orden secuencial apropiado y luego le aplicas calor, ¿tienes este pastel? Y el hermanito mientras come dice, Le dice otra vez el hermanito materialista, ¿sabes que gracias a mí, ahora los niños del mundo van a poder tener la misma felicidad que tú estás teniendo en este momento cuando comes tu pastel? Y dice el hermanito, pero no deja de comer. El hermanito entonces toma otra cucharada y se detiene a pensar. Y le hace una pregunta a su hermanito materialista. ¿Por qué hay una rebanada de pastel en mi plato? ¿Por qué? No qué es un pastel o cómo haces el pastel, sino por qué hay una rebanada de pastel en mi plato. ¿Te parece una pregunta razonable? ¿Es válido o estoy exagerando en mi ejemplo? ¿Es válido que el niño diga, ¿por qué hay una rebanada de pastel en mi plato? Por supuesto que es razonable hacer esa pregunta. Pero el niño materialista dice, ¿cómo que por qué? ¿Qué importa eso? Lo que importa es que ya sé qué es y cómo reproducirlo. Ahora, esta respuesta del niño materialista no la estoy inventando. Es la respuesta que dio un astrofísico famoso, ateo, que se llama Neil deGrasse Tyson, cuando le hicieron esta pregunta. La ciencia puede describir la gravedad. La ciencia sabe cómo funciona la gravedad, pero ¿por qué hay gravedad? ¿Me explico? Bueno, sabemos que Newton, en la famosa historia de la manzana, que por cierto fue mientras estaba en pandemia. ¿Qué hiciste tú en la pandemia? Newton explicó y su libro Principia Matemática, todo lo que se considera el libro más importante de la ciencia de todos los tiempos, le escribió mientras estaba en pandemia y aquí estaban haciendo TikToks, ¿verdad?, los jóvenes. Newton propuso que había una fuerza que atraía los objetos hacia el suelo. Y por medio de esa fuerza de gravedad explicábamos por qué una manzana caía siempre en dirección al suelo. Siglos después llega Einstein para decir, no es eso, no es una fuerza. Lo que pasa es que hay una deformación del espacio y tiempo y eso provoca ese comportamiento. Y por medio de esa postulación pudo explicar muchísimas cosas que Newton no pudo explicar cuando describió la gravedad. ¿Pero por qué funciona la gravedad? ¿Por qué hay gravedad? La respuesta que dio Neil deGrasse Tyson es literal, la estoy poniendo tal cual él la dijo en la entrevista. En la ciencia, si podemos descubrir cómo funciona algo y podemos predecir su comportamiento en el futuro, consideramos que ya lo entendemos y dejamos de pensar en ello. La ciencia puede descubrir cómo funciona la gravedad, pero ¿para qué quiere saber por qué funciona? Si yo puedo describir lo que es la gravedad y lo que hace, puedo descubrir incluso el mecanismo que usa, de todas maneras necesitas saber por qué hay gravedad. ¿No es suficiente para ti todo lo que ya sabemos de la gravedad? Esa es su respuesta. En otras palabras está diciendo, de nada nos sirve saber por qué. Lo importante es que sabemos qué y cómo. Ahora, no sé si recuerdan, en el primer tema yo dije que estando en la universidad, dado que yo ya podía saber qué son las galaxias, qué es nuestro sistema solar y cómo funciona, dije, ¿para qué quiero a Dios? Si ya sé qué y cómo. Entonces el materialista dice, tú no necesitas saber por qué. No lo necesitas. Ahora regresemos a la historia de la mamá y los dos niños. El niño, en su última
cucharada, reflexiona, ¿por qué hay una rebanada de pastel en mi plato? El niño materialista le dice, eso no importa, lo importante es que ya sé qué es un pastel y cómo reproducirlo. Pero este niño, el que no es materialista, no se queda contento y ve que su mamá entra en la cocina. Dice, mamá, ¿por qué hay una rebanada de pastel en mi plato? Su mamá le contesta, porque los amo mucho, hijitos, y quiero verlos felices. Esa respuesta está diciendo que hay una rebanada de pastel en su plato porque su mamá los ama. Y esa rebanada de pastel tiene un propósito específico, hacerlos felices. No llegó la rebanada por casualidad, no apareció de la nada. No tiene absolutamente nada que ver la receta del pastel ni cómo replicarlo. El niño materialista ha decidido que no sirve para nada saber que su mamá lo ama y tenía un propósito en esa rebanada de pastel para él. El materialista dice, eso no me sirve. ¿Para qué te preguntas eso? Lo importante es que podemos entender cómo se hacen los pasteles. Ahora dime, de los dos niños, ¿quién obtuvo un conocimiento más útil? Es una pregunta capciosa. ¿Quién tuvo un conocimiento más útil? Dices, a ver, el niño materialista va a poder reproducir los pasteles. Y si los vende, y no hay nadie más que tenga esa receta, se puede hacer rico. Es algo muy práctico. Pero si es altruista y regala los pasteles, ¿cuántos niños felices en el mundo vamos a tener? ¿Es útil el conocimiento que adquirió sin preguntarse el por qué? Es útil. ¿Pero qué aprendió el otro niño? Además de que su hermanito le explicó cómo se hace el pastel, ¿qué más aprendió ese niño? Que hay alguien que lo ama y que tiene un propósito para él. Y que si lo ama, seguramente hace muchas más cosas por él. Además de los beneficios que pueda traer saber hacer un pastel, se ha dado cuenta que hay algo mucho más allá de lo que el método científico le puede revelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que nos lleva a entender cosas que el materialismo no puede explicar. Y ellos aseguran que no tenemos razón para hacernos esa pregunta. Así que yo pregunto, ¿por qué funciona la gravedad? ¿Por qué? Hagamos otro ejercicio. Escuchar. Todos me están escuchando. ¿Qué es escuchar? Bueno, si quiero ver un poco técnico, escuchar es interpretar las ondas que se propagan por el aire, que llegan a mi oreja, pasan, llegan al tímpano y todo eso, y se convierte en información. Mi cerebro las procesa y puedo entender lo que estás diciendo. ¿Cómo escucho? Y acabo de responderlo, todo ese procedimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué escucho? ¿Por qué? Entiendo que las ondas que produce el sonido de movimiento se propagan por el aire y las puedo interpretar. Pero ¿cómo? ¿Por qué puedo interpretarlas? Pues no lo sé, pero no te preocupes, lo importante es que escuchas. No puede ser que ellos son los de las preguntas y el razonamiento y no les importa responder ¿por qué? Hay una pregunta que es fundamental para la humanidad: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Te pones a pensar eso? ¿Por qué estás aquí y no allá? ¿Por qué en este tiempo y no en otro? ¿Por qué eres así? ¿Por qué escucho?
¿Por qué lo que me rodea lo convierto en información? Eso no proviene del azar. La información es imposible que provenga del azar. Para que haya información tiene que haber una mente. Y si las ondas que se transmiten por el aire se convierten en información para mí, ¿por qué puedo procesar la información? No hay respuesta en el materialismo. Así que, si el materialismo es verdad, somos producto del azar y del tiempo. Estamos hechos de polvo de estrellas, ¿lo has escuchado? Eres polvo de estrellas. ¿Qué significa? ¿Estoy todo cochino? ¿Tierroso? No, que los mismos elementos que conforman tu cuerpo son los mismos que encuentras en las estrellas. Excelente dato, ¿pero por qué? Tú no te preocupes, lo importante es que eres polvo de estrellas. ¿Cuál es el problema con eso? Hay una palabra que el materialismo no puede describir. Propósito. Propósito. Para el materialismo, nada tiene propósito. Todo es producto del azar. Tú tienes un propósito en la vida y dices, eso es absurdo. Yo soy polvo de estrellas mezclado en el azar y voy a terminar igual, siendo parte de todo el universo. Sí, pero me parece que no vives así, porque te levantas y vas a trabajar. Y si tienes familia, buscas proveerla. ¿Por qué? No me importa por qué, lo importante es que sé cómo hacer mi trabajo. No, lo importante es por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Se entiende? Si todo es material, no puedes explicar un por qué. Hace relativamente pocos años, la ciencia comprobó que el universo debe tener un principio, ¿verdad? Un punto en el que tiempo, espacio y materia comenzaron a existir. Y se sienten felices porque lo encontraron. Ahí está el Big Bang. Y podemos explicar todo lo que ha sucedido. Pero ¿por qué hubo un Big Bang? Es imposible responderlo para ellos. Tú no te preguntes esas cosas. Lo importante es que sabemos que hay un Big Bang. ¿Cómo están dispuestos a dejar de razonar con tal de sostener su ideología? Con tal de no perder su fe. ¿Me explico? Y entonces, ¿por qué es una pregunta incómoda para ellos? Y ahí debemos de partir, para explicarle a nuestros hijos por qué es importante hacer la pregunta ¿por qué? Es asombroso cómo las matemáticas describen nuestro universo. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo le hizo la NASA para aterrizar en la Luna, si es que no eres de los escépticos que cree que es todo un complot y que estaban en un estudio cinematográfico? Supongamos que es real. ¿Cómo le hicieron para aterrizar en la Luna? Alguien sentado en su escritorio, por medio de las matemáticas y la física aplicada, encontraron la forma de llegar a la Luna. Excelente. Pero ¿por qué funcionó las matemáticas en el mundo real? ¿Por qué? Oye, dicen los ateos y los materialistas, esos cristianitos dicen que tienen fe, pero cuando se enferman van a un hospital. ¿Lo has escuchado? Dicen que tienen fe en su Dios, pero cuando se enferman van a un hospital. ¿Qué asume esa burla? Que si tengo fe, no debería ir a un hospital, ¿verdad? Porque si yo tengo fe en que hay un Dios, pues Él me debería de sanar. Y no tendría que ir a un hospital. Nuevamente se cree que es opuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo es que una enfermedad específica se comporta siempre de la misma manera? Y tú puedes encontrar un proceso para contrarrestarla o para eliminarla del organismo. ¿Cómo? Si venimos de la nada y es todo azaroso, ¿cómo encontramos tanto orden aún en lo biológico? ¿Por qué? No hay respuesta. Esas son las preguntas que debes hacerte a ti mismo y a tus hijos. ¿Por qué vas a estudiar? ¿Por qué la ciencia puede ser peligrosa? ¿Por qué?
Porque si según la ciencia, el materialismo, no existe más que lo material, entonces no hay nada bueno ni nada malo, ¿verdad? Si yo te pregunto, y lo he hecho, un materialista que defiende su postura, le digo, imagínate esta situación. Si el materialismo es verdad, no existe lo bueno y lo malo, ¿verdad? Simplemente las cosas son y ya. Y si es algo bueno o malo, depende de quién lo piensa. ¿Robin Hood era bueno o era malo? Y a lo mejor vamos a tener opiniones divididas. Era bueno porque ayudaba a los pobres. Era malo porque robaba a los ricos. Pero, ¿cómo le hacemos para definir si era bueno o malo? El método científico es inútil para eso, ¿verdad? Entonces, si todo puede ser probado por el método científico, te hago una pregunta más extrema. ¿Es malo que alguien torture a bebés por diversión? Ahora, el materialista acaba de afirmar que no existe el bien y el mal y que todo depende de la perspectiva. Y le haces esta pregunta, ¿es malo torturar bebés por diversión? ¿Cuál es la respuesta que esperarías? Si es malo, o alguien de aquí piensa que es bueno. ¿Qué pensarías de alguien que piensa que eso es bueno? Pues que él es malo. Pero podríamos decir que alguien puede decir, mira, si el materialismo es verdad y no existe el bueno y el malo, no hay nada bueno ni malo, y yo disfruto, a mí me sirve, me relaja torturar niños por diversión, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Tiene sentido? Si no existe el bien y el mal, se vuelve todo lo que hagas una cuestión de preferencias. Lo que me asombra es que cuando les dices, la pregunta directa, ¿es malo torturar niños por diversión? Te dicen, ni bueno ni malo. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, si tú tuvieras un hijo y yo lo agarro y lo torturo por diversión, no te vas a quejar. Claro que me voy a quejar. ¿Por qué? Si para mí es bueno, pero para ti es malo, pero en realidad no existe lo bueno y lo malo, ¿cuál es el problema? Si a un materialista le roban su cartera, ¿pensará que se le haya hecho injusticia? Se va a quejar. ¿Pero por qué? No es bueno que me roben la cartera. ¿Por qué? Porque yo trabajé por ese dinero. ¿Y eso qué? Para el que te la robó fue algo muy bueno. Para ti es malo, pero si en realidad no existen lo bueno ni lo malo, ¿por qué te quejas? Fíjate bien, aseguran que el materialismo es verdad, pero no quieren vivir como materialistas. Si están casados y encuentran que su esposa le fue infiel con el vecino, se van a enojar y van a quejarse de que eso está mal, pero en su propia definición no existe el mal. Así que ni siquiera viven de forma razonable con lo que creen. Dicen, los cristianos son unos hipócritas, porque dice que deben ser buenos y no lo son. Les tengo una noticia a todos los que no son cristianos y que son materialistas. También lo son. Porque si realmente no existe el bien y el mal, no acudirías a las autoridades, no demandarías justicia, no te importaría si tu esposa te fue infiel, no te importaría si torturan a tus hijos por diversión, porque nada de eso existe. Así que también hay hipocresía de su lado. ¿Se entiende? El materialismo es un sistema de fe que no puede responder la pregunta ¿por qué? Nosotros tenemos un sistema de fe diferente. Leamos de nuevo el único versículo de hoy, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y aunque quizás dices, sí, ese versículo ahí ya lo había leído, quizás no te estás dando cuenta del enorme poder explicativo que tiene. Porque si yo preguntara, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Porque Dios formó todas las cosas. ¿Y por qué las formó?
Porque tiene un propósito en lo que hizo. ¿Y por qué tiene un propósito? Porque Él tiene una naturaleza. Él es el máximo bien que existe. ¿Por qué algo es bueno o malo? Porque si algo es como la naturaleza de Dios, es bueno. Si no es como Dios, es malo. ¿Por qué tengo que hacer cosas buenas? Porque Él va a juzgar a cada uno según sus obras. Ahora, me van a decir, ¿y cómo sabes que eso es cierto? Todavía no llegamos a ese punto. Solamente te estoy explicando cómo nuestra postura, nuestra fe, responde a las preguntas esenciales de la humanidad. Y además, puesto que no estamos en contra de la ciencia, usamos la ciencia para hacer el bien. Pero nosotros podemos explicar qué es el bien. Cuando dicen, los cristianos dicen que tienen fe, pero van a los hospitales. Piensan que los hospitales es una invención de la ciencia. ¿Sabes quién inventó los hospitales? Los cristianos. ¿Por qué inventaron los cristianos los hospitales? Para que la ciencia hiciera bien. Los orfanatos. ¿Quién inventó los orfanatos? Los cristianos. ¿Por qué? Para hacer el bien. ¿Se entiende? El método científico. ¿Quién inventó el método científico? Un cristiano. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? Hacer el bien. ¿Qué pasa si quitas la definición de bien a la ciencia y la dejas ser? Muchas atrocidades que encontramos en el mundo. Para el cristiano, la ciencia es una herramienta para hacer lo bueno. Para el materialista, él da licencia para hacer lo que se le pega en gana, porque no existe ni lo bueno ni lo malo. Y los materialistas, que son morales, viven una contradicción, porque no pueden explicar de dónde viene la moral. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que comparar nuestro sistema de fe con el sistema de fe de ellos y probar cuál es más razonable. ¿Me explico? ¿Qué es más razonable pensar? ¿Que no había nada y de repente hay algo? ¿Sin razón, sin propósito? ¿O que hay alguien detrás de la creación con razón y con propósito? ¿Puede algo crearse de la nada? Un científico muy famoso como Stephen Hawking, que ya falleció, uno de los más reconocidos mundialmente, asegura que el universo se puede crear de la nada. Y si Dios lo permite, el próximo domingo analizaremos esa suposición para comparar nuestro sistema de fe con el sistema de fe del materialismo y llegar a una conclusión que es más razonable. ¿Qué explica mejor lo que encontramos en el mundo? ¿Qué contribuye más a la sociedad? ¿Cuál sistema de fe hace al ser humano avanzar? Muchos aseguran que es la ciencia. Pretendo probarte que es lo contrario. Así que, para efectos del día de hoy, espero que entendamos por qué es tan importante la pregunta ¿por qué? Y esa es la pregunta que debes hacerle a tus hijos. Esa es la pregunta que debes hacerle al materialista cuando asegura que estamos mal teniendo fe. Ahí primero, obviamente tenemos que hacer en el orden en el que lo estamos haciendo, ¿verdad? Si llegas así de buenas a primeras a quemarropa, ¿por qué crees en la ciencia? Pues no sé, porque así me enseñaron, ¿verdad? No tienes contexto. Tienes que explicar qué es el método científico, qué es la fe, probar que ellos también tienen fe y luego empezar a hacer preguntas como esta. En ese orden, para que vaya entendiendo la manera en la que razonamos. ¿Se entiende? Porque nada de lo que he dicho es fe ciega, aunque no he probado todas las cosas que hablan con respecto a Dios, pretendo que lleguemos a ese punto. Por supuesto que si alguien dice, pruébame, quiero ver aquí a Dios, bueno, podría citarte algunos ejemplos bíblicos de quienes han hecho eso. Por ejemplo, Tomás. ¿Y qué hizo Jesús? Se le apareció. ¿Qué dijo Tomás? A menos que meta mi dedo en la llaga, no creo. Dijo Jesús, ¿qué onda que traes?
Señor mío y Dios mío, se arrodilló. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No fe ciega, argumentos, evidencia, razonamiento. Allí estamos incluidos nosotros. No en los que vimos, sino en los que confiamos. Eso es creyeron. Confiamos en las evidencias, en los argumentos que tenemos. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que te llevaras una cosa más en la mente, hablando de las mentes. Dime, ¿confiarías en tu mente si tu mente es producto del azar? Si no hay un diseño y mi mente piensa porque hay reacciones químicas y eléctricas en mi cerebro, ¿todo lo que yo digo sería confiable? Por supuesto que no. Ok. ¿Cómo confía el materialista en sus propias ideas? ¿Por qué confía en su cerebro si no hay algo que él pueda comprobar que gobierna nuestro cerebro? Nosotros hablamos de la conciencia. ¿Y esa conciencia en qué parte de nosotros radica? Dijimos, es una interacción, está en el alma, interactúa con nuestro cerebro. Y ya estudiamos eso, ¿se acuerdan? Eso implica que soy responsable de lo que hago. Porque yo lo decidí, yo lo concluí. El materialista dice, yo hago lo que hago porque así reacciona en mi cerebro. Así que no puede ser culpable por lo que hace. Pero la Biblia asegura que serás juzgado según tus obras, lo que implica que eres responsable, implica que tomas decisiones, que decidiste hacer el mal porque así lo quisiste libremente, y nada de eso puede ser explicado en el materialismo. No puede explicar por qué piensa, ni por qué puede confiar en lo que piensa. No puede explicar que él decidió algo, porque las decisiones no existen en el sistema materialista, porque si todo es azar y química y electricidad, es imposible explicar el orden en tu manera de pensar. Pero más que decir, qué bárbaros, ¿cómo no creen eso? Fíjate lo que nos lleva. Eres responsable de todo lo que estás haciendo y de lo que no hiciste. Así que eso no nos lleva a jactarnos y a menospreciar a nuestros amigos materialistas, sino a humillarnos profundamente ante Dios, porque cada cosa que hemos hecho, la hemos hecho porque quisimos. Y lo que más hacemos es el mal. Ningún cristiano debe sentirse superior al materialista porque él puede explicar que tiene conciencia y razonamiento. Porque si entiendes que lo tienes, deberías estar suplicándole al Señor tu Dios que te libre de todas las malas acciones que haces y que hiciste libremente. Así que repito, no estamos hablando de cómo ganarle al ateo, cómo ganarle al materialista. No estamos diciendo cómo puedes ganar debates. Queremos que puedas dar razón de la esperanza que hay en ti cuando se te demande. Que lo expliques con la esperanza que dijo Pablo, por si acaso Dios les concede entenderlo, escapar de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. La propia escritura dice, el necio dice, no hay Dios. Necedad, porque usa su razonamiento para concluir. Pero si no hay Dios, no puede haber razonamiento. Es necedad. Pero ¿cuál es el mayor mal? ¿La necedad de ellos de negar a Dios o nuestros pecados libres, a pesar de que conocemos a Dios? Es peor para nosotros. Es peor para nosotros. Por eso, en lugar de jactarte, en lugar de exaltarte, diciendo, ahora sí, Facebook, voy a responder a todo lo que me han dicho, está siendo un necio.
te debe de llevar a la humildad, a reconocer que necesitas un Salvador, tal como nuestros amigos materialistas lo necesitan, que todos estamos en pecado. Nosotros mayor, porque sabemos, pero todos merecemos la condenación, y por gracia se nos ha regalado la salvación. Así que seguimos buscando glorificar a Dios, no ganarle la discusión a nadie. Nuestro objetivo es glorificar a Dios, mostrar que es razonable nuestra fe, que no desconectamos nuestro cerebro y que si Él lo puede entender, urgentemente necesita humillarse ante Cristo, porque ha sido responsable de cada cosa que ha hecho y de toda cosa buena que no hizo. Y vendrá el día del juicio. Así que tenemos una excelente oportunidad, fíjate bien, para llevarlos al Evangelio. No solamente para discutir estos temas, sino para conducirlos a la necesidad de un Salvador. Ese es nuestro enfoque, esa es la esperanza, que Dios les permita escapar de la trampa, del lazo en el que Satanás los tiene cautivos. ¿Qué significa? Que sean libres, nacidos de nuevo, que Dios use nuestros argumentos para traerlos al reino de los cielos, no para ganarles, no para avergonzarlos o humillarlos, no para demostrar que sabes, sino por amor. Qué felicidad es ver que alguien se jacte de que no hay Dios y luego verlo aquí sirviendo, ¿verdad? Y que él mismo diga, yo decía que no había Dios, y que trate de llegar a sus amigos y a sus compañeros que estaban en el mismo pensamiento que él. Qué milagro tan asombroso. Esa es la alegría que queremos ver, no la alegría de pensar que ganaste un debate. Así que estamos todos advertidos de eso. Humildad, reconocer la gracia que se nos ha dado y la responsabilidad que tenemos para comunicar de manera correcta qué creemos, por qué lo creemos y cómo lo aplicamos. ¿Qué vamos a orar? Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita aplicar lo que estamos aprendiendo. Que nuestra motivación sea el amor, Señor, no la ira ni la discusión, o el simple hecho de sentir que podemos demostrar que sabemos más que otros. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros, Señor. Y si nos comparamos contigo, eres omnisciente, jamás podremos llegar a ser como tú. Pero tú nos has dado la capacidad de aprender, de razonar, de comprender. Te rogamos que nos permitas hacerlo de la manera correcta, ser racionales, razonables, usar el intelecto que nos has dado, Señor, para explicar de una manera coherente por qué creemos, por qué confiamos en ti. Por si acaso, Señor, tú quieres traerlos al conocimiento de tu Hijo. Por si acaso, Señor, tú los has elegido para que sean parte de tu reino. Concédenos la felicidad de ver a una persona regenerada. Concédenos la felicidad de sabernos útiles para que las personas vengan a tu reino. Concédenos la felicidad de ver vidas transformadas por medio de tu palabra. Esa es la felicidad que buscamos, Señor. Saber que tú estás siendo glorificado a pesar de nuestros defectos. Por eso te rogamos que nos des la gracia, la sabiduría que necesitamos para hablar de la manera correcta, para controlar nuestras emociones y ser pacientes, para pensar bien las cosas antes de decirlas, para buscar la mejor manera de comunicar, Señor, lo que pensamos que podemos hacerles entender. Sabemos que es imposible para nosotros cambiar la mente de una persona, ni siquiera podemos cambiar nuestra mente. Por eso te rogamos que a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros errores y de toda la ignorancia que tenemos, nos uses para traer a tus elegidos a tu reino.
Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por todos los que nos escuchan en línea y por todos aquellos especialmente que aún no han sido llamados a tu reino, pero que tú llamarás. Por medio de nosotros, Señor, si a ti te place. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Ya tuvimos nuestra sesión de preguntas la semana, esta semana, todavía es esta semana, ¿verdad? Pero el martes pasado. La próxima sesión de preguntas es hasta dentro de 2 semanas. Así que aprovechen bien estos 15 minutos. Si las preguntas no tienen que ver con el tema, las voy a pasar. Y si al final queda tiempo, las respondemos. Si estás aquí físicamente, pusieron el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, haz tu pregunta en donde nos estés viendo, ya sea Facebook o YouTube. Los comentarios que sean preguntas los van a canalizar a este grupo de WhatsApp para que entren conforme vayan llegando. No hay distinción entre los que están aquí y los que están en línea. Las preguntas se van respondiendo conforme van llegando, indistintamente de si estaban aquí o en línea. De hecho, yo no puedo saber cuál pregunta es de aquí y cuál es de línea, a menos que me peguen una imagen de Facebook, ¿verdad? Pero como quiera se leen en el orden en las que llegan. Muy bien. Primer pregunta, dice Jonathan Reina. Pastor, ¿usted cree que el alunizaje fue real o montado cinematográficamente? Pregunto porque la ciencia se esfuerza tanto en demostrar que los humanos somos muy pequeños y insignificantes en ese vasto universo. Mira, yo creo que la ciencia ha provisto suficiente información y suficiente tecnología como para llevar a cabo esa tarea. La pregunta es si en aquel tiempo lo hicieron. Pues mira, me parece que es más difícil sostener ese complot sin que nadie revele la verdad, sin que nadie se acobarde, sin que nadie saque la luz. Es muy complicado poner a hombres naturales a decirles que guarden un secreto por mucho tiempo. Quizás una sola persona lo podrá guardar, pero hay muchos eventos históricos que prueban que cuando más de 3 o 4 personas se ponen de acuerdo en hacer algo indebido, siempre hay uno que los delata. Ese es el patrón histórico. Por eso me cuesta trabajo pensar que todo esto es un complot y que nunca haya salido a la luz y que nunca nadie haya confesado, porque me parece que no es de la naturaleza humana mantener esa fidelidad a una idea durante tanto tiempo. Siguiente, dice Alex Mares, a lo mejor me estoy adelantando. Se podrá concluir que muchos científicos se declaran agnósticos porque no saben responder a por qué, pero no saben el cuál por qué es verdadero. ¿Sí? Lo más sabio que puede ser un hombre de ciencia que no se siente convencido o no quiere creer en Dios es declararse agnóstico. Lo más necio que puede ser es decirse ateo. Y en eso la Biblia lo afirma. El necio dice no hay Dios. Decir que no hay Dios pretendiendo usar el método científico para comprobarlo no es razonable. Siguiente, Dalila Pacheco. Si el método científico no es la única forma de probar si algo es verdadero, ¿qué otras alternativas tenemos además del método científico? Todavía no llegamos ahí. Por eso a la hora de que compararemos sistemas de fe, tenemos que decir por qué nosotros decimos que es razonable creer que hay un Dios. ¿Y qué métodos tenemos para llegar a concluir que eso es verdad? O que en el peor de los casos es más probable que el método o que lo que el método científico pueda decir. Tenemos que reconocer, si tú me pides evidencia empírica, científica de Dios, nadie la puede dar, ni de que hay un Dios, ni de que no lo hay, pero aún no explicamos por qué. Entonces, poquito de paciencia y vamos a llegar a esos temas. Siguiente, Jesús López, buenas tardes. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí se está hablando de lo que conocemos como ciencia. No es el mismo contexto. Ahí habla de ciencia como el conocimiento y sí, tiene que ver quizás más la palabra ciencia con lo que en aquel tiempo
ocupaba el interés de las personas o del público, que era la filosofía. Entonces, obviamente el método científico aún no estaba desarrollado, faltaban muchos siglos todavía para que se desarrollara. Nuestro concepto de ciencia no está mencionado en la Biblia. Aquí hablar de ciencia es hablar del conocimiento que se obtiene mediante el razonamiento principalmente, y hablamos quizás más de la filosofía que de lo que nosotros denominamos ciencia ahora con el método científico. ¿Y son todas? ¿Sí? ¿O se están escribiendo otras? Ya llegó otra. Jesús Esquivel. Hola Hernán, alguna vez una persona me comentó ¿qué pasaría si pongo un recipiente con agua y lo tapo con un plástico y le das tiempo? Le dije, pues que se crea una larva. Me argumentó, ves, no necesitas a Dios. Le dije, ok. ¿Y quién puso el recipiente, lo llenó y lo tapó? Le dije, Dios. Esta persona me dijo, gracias, no lo había pensado así. Ahora esa persona nos sigue en línea, gracias a Dios. Qué bien. Pero si creen en la generación espontánea, bueno, no me voy a meter ese tema porque lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. La generación espontánea es que de la nada, espontáneamente, la vida puede producirse. Y es una idea que fue aceptada, entre comillas, científicamente hablando, durante mucho tiempo, hasta que se descartó. Pero cuando hablaban de generación espontánea, hablaban de que en un charco aparecían renacuajos, y nadie había puesto ahí los renacuajos. Entonces decían, de repente aparecieron. Hasta que después, ya con la invención del microscopio y lo que se detectó de bacterias, virus y microorganismos, se dieron cuenta que lo que ellos pensaban que era nada, realmente sí era algo. Y de hecho, si Dios lo permite, nos meteremos en asuntos de ese tipo para dar una explicación. Siguiente, Aarón Vargas. Hernán, la explicación de que estemos aquí es porque Dios tiene un propósito. ¿Pero por qué un propósito? Bueno, aún no llegamos a ese punto, porque tendríamos que hablar de la revelación especial y de la revelación natural. ¿Por qué decimos que hay un propósito en Dios? La respuesta no es algo que deducimos por medio del razonamiento, sino por medio de la revelación especial. Entonces, para poder responder ese por qué que está en la mente de Dios, no puedes llegar a menos que la mente de Dios lo revele. Y ese por qué es el que encontramos en la Escritura. Pero aún no hablamos porque confiamos en la Escritura. Por eso está muy adelantada todavía esta pregunta a lo que estamos estudiando. Siguiente. Bueno, se está escribiendo todavía. Aquí está. No tiene nombre. Dice en 2 de Crónicas 16:12, dice que el rey Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Actúa mal. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestro contexto? Bueno, es una pregunta adelantada para lo que hemos visto, pero creo que genera mucho conflicto en distintas circunstancias. A veces los cristianos luchan entre confiar en Dios o ir con un médico. Y aunque no he provisto todos los argumentos necesarios para explicar mi respuesta, quiero adelantarte mi respuesta. Dios ha provisto la ciencia para encontrar alivio a muchos de los malestares que la humanidad o se ha provocado a sí mismo o que la maldición sobre la creación trae a nosotros como consecuencia. Entonces, en ninguna manera decimos que o tienes fe o vas al médico. Al revés, para poder entender por qué el médico es eficiente, necesitamos explicar qué hay detrás de la ciencia. Y eso es lo que estamos proponiéndonos ahora, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la ciencia fe? Pero ahora nos falta ver por qué Dios es el autor de la ciencia. Pero nosotros precisamente acudimos a la ciencia porque hay un Dios. Porque si todo proviniera del azar, no puedes explicar la ciencia. Entonces, los cristianos en ningún momento debemos abstenernos de ir al médico. Al contrario, si confío en que Dios me puede sanar, Él lo puede hacer por cualquier método que mejor le parezca, por cualquier medio que Él provea. Y uno de los medios que Dios ha provisto para aliviar el sufrimiento humano es la medicina. Así que no hay conflicto en que vayas al médico. De hecho, es la primera muestra de fe, acudir a la ciencia para buscar que Dios te ayude. Se está escribiendo otra pregunta. Es que ahora las preguntas están más elaboradas y no les estoy dando chance. Las leo y las respondo y han de estar, ya les han de doler los dedos. Pero todavía hay tiempo. Ya llegó la otra pregunta. 2, de hecho. Mariela Martínez.
Ay, se movió aquí. Ah, se me movió. Es lo malo del WhatsApp. Aquí está. Mariela Martínez. Mateo 12:45. ¿Usted podría explicarme, ya que me han dicho que al salir de donde se congregaba terminaría 7 veces peor que antes mi conversión? ¿Podrían ponerme ese pasaje, por favor? Mateo 12:45. Me parece que está hablando de los demonios, ¿no? El espíritu que entra al hombre y luego vuelve con 7 peores. Bueno, otros 7 y el estado del hombre viene a ser peor. ¿Sí? ¿Sí habla de eso ese pasaje? Sí. Bueno, mira, no tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Y necesitaría más contexto para poder explicarlo, así que la paso al final por si no quedan, por si queda tiempo. Siguiente, LM, ¿consideras que las ciencias sociales no deben ser consideradas como tal? Es decir, ciencias sociales como la filosofía y la lógica. No, mira, toda verdad proviene de Dios. Aunque no la hayas obtenido por la revelación especial, hay verdad que se obtiene por la revelación natural. Cuando usas tu razonamiento, cuando razonas correctamente, estás llegando a la verdad. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Llegar a la verdad, decir la verdad, es hablar de Dios. Entonces, si por medio de las ciencias sociales o de la filosofía y un razonamiento apropiado llegas a la verdad, es una manera en que estás conociendo a Dios. Pero todavía no explicamos esa parte. Por eso no nos oponemos a ninguna verdad, independientemente de dónde proviene, porque toda verdad proviene de Dios. Quizás el método para obtenerla es lo que podemos presentar objeciones, porque puede ser un camino malvado. Por ejemplo, los experimentos con la Alemania nazi sobre los que tenían cautivos. Todo el daño y el dolor que infligieron en nombre de la ciencia para obtener un beneficio y obtener la verdad de cómo funciona el cuerpo humano, esa verdad es útil y es verdad que ahorita ayuda a muchos, pero provocó muchísimo sufrimiento. Entonces, el método para obtener la verdad puede ser incorrecto, pero toda verdad proviene de Dios. Así que estamos dispuestos a reconocer la verdad, indistintamente si viene de la revelación especial o de la revelación natural, porque toda verdad proviene de Dios. Siguiente, Edson Medina. Pastor, ¿qué hay de los métodos alternativos de medicina que se inclinan a lo metafísico, como la acupuntura, la meditación, etcétera? Como cristianos debemos tener alguna precaución con respecto a estas prácticas, ya que no han sido confirmadas por la ciencia y tienden al esoterismo. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de los puntos de energía en el cuerpo, chakras, y que se puedes poner algo metálico en ciertos puntos de magnetismo, va a hacer que tu cuerpo fluya mejor, acudimos a la ciencia para asegurarnos que es algo razonable y que no es algo en lo que depositas la fe y se convierte en idolatría. Si tú piensas que tu salud está solamente condicionada por lo que hagas en tu cuerpo, estarías cometiendo un error, porque la Biblia también nos enseña que hay enfermedad que viene de parte de Dios y que no es un asunto que simplemente vas al médico y se te quita. Por ejemplo, Pablo habla del aguijón en la carne, aunque no lo especifica qué es. Y dice, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, y Dios dijo, bástate mi gracia. O sea, no. Y implica que ese aguijón se quedó con él con un propósito, que no es exaltar además por las revelaciones que tenía. Entonces, si tú dices, voy a la acupuntura y voy a la medicina y me tomo los chochitos y lo que sea para sanar, estás cometiendo ya un error que el apóstol Pablo explica. 3 veces le rogué y no quiso, dejó de pedir, porque entendió que ese problema tenía un propósito y aceptó el propósito que tenía para él y agradeció el propósito, porque dijo que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Entonces, cuando a veces acudimos a la ciencia o a la acupuntura o métodos alternativos que no tienen una justificación coherente, no son repetitivos, podemos cometer el error de estar luchando contra Dios. El punto es acudir a los medios que podemos demostrar, digamos, que son razonables, que están dentro del parámetro de lo que Dios nos ha mostrado que debe de ser, que implica el razonamiento correcto, y cuando ya te brincas hay que tener cautela. No significa que porque no lo podamos probar con la ciencia no sea real, pero tampoco significa que todo lo que andan ahí inventando es real. Entonces ahí se nos recomienda cautela. No hay una prohibición específica en la Biblia, pero recuerda, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Siguiente. Lucas Flores dice, pastor, sí podemos concluir que la medicina es un medio que Dios usa para sanar a algunas personas. ¿Es la psiquiatría, la psicología o salud mental un tema importante de estudio para los cristianos? Ya hablamos anteriormente sobre la psicología y la manera en la que concluye parte de un sistema evolutivo, parte de un sistema materialista, aunque niega que todo sea material, concluye que nuestro cerebro, a fin de cuentas, aunque reconocen la conciencia, asumen que no hay nada más allá de nosotros. No existe el pecado, no existe el bien y el mal como tal, sino que todo se trata de que he sido víctima de las circunstancias. Y ya analizamos con detalle, te recomiendo que vayas a ese estudio que hicimos sobre la psicología para ver todas las razones por las cuales el cristiano no debe acudir a la psicología bajo ninguna circunstancia porque no la necesita. Y en ese estudio vimos cómo bíblicamente encontramos la solución a lo que supuestamente la psicología trata de solucionar. Entonces, la psicología, como tal, secularmente es innecesaria cuando trata de arreglar los problemas del alma. Puede ser muy útil para describir el comportamiento, para poder resolver conflictos, para poder mejorar ambientes de trabajo, etcétera, etcétera, pero no para resolver los problemas del alma. Siguiente, Sofía Murillo, pastor, ¿y cómo entender a quien con solo verte diagnostica todos los problemas emocionales sin que le hayas dado información? Esto es experiencia de un familiar. Mira, si tú me estás hablando de alguien que con solo verte conoce todos tus problemas, estás hablándome de dos posibles opciones bíblicamente hablando. O que esa persona recibe información del mundo espiritual, de alguien que sí pueda saberlo, dígase un endemoniado. Tenemos referencia a la mujer que adivinaba por dinero, que gritaba detrás de Pablo y Bernabé que ellos eran hijos del Dios Altísimo. Obviamente en su contexto el Dios Altísimo era Zeus, por eso Pablo no le agradaba. Y Pablo reprendió al demonio por el cual adivinaba. Esto implica que el demonio tenía información que ella no tenía, pero como estaba endemoniada, se lo comunicaba. Esa es una explicación bíblica de cómo alguien puede tener conocimiento que no debería tener. Otro puede ser que Dios se lo haya mostrado, ¿verdad? Pero tendrías que examinar a la persona y ver si realmente califica como alguien a quien Dios le habla. Pero si no hay una de esas dos, pues quizás te estoqueaban en Facebook, ¿verdad? Como está demostrado en muchos artículos que leí, ahorita es muy fácil ver qué le pasa a las personas. Échate una pasada por Facebook, por sus cuentas de Instagram, y dices, oye, yo puedo ver que tú eres una persona muy feliz y te sientes muy relajada. Y veo las fotos de la playa, ¿verdad? Hay muchas formas en las que se puede obtener información sin que nos demos cuenta. Entonces, el método correcto es descartar primero lo natural. Buscamos si de manera natural se puede explicar lo que está pasando. Si no hay una explicación natural, entonces pensamos en algo metafísico o sobrenatural, y hay que seguir también con cautela, examinando la información bíblica y qué podemos deducir de ahí, porque es la única manera en que podemos proceder de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nos quedamos entonces. Los dejo de nuevo con el pastor Antonio y les recuerdo que acabando esta reunión tenemos la junta de miembros extraordinaria. Todos los que se registraron saben que empiezan a las 2. A todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros que no sean miembros, de la manera más respetuosa posible, les vamos a pedir que a las 2 de la tarde, cuando empiece nuestra junta, ya se hayan retirado. Se oye feo, pero necesitamos quedarnos con los miembros de la iglesia y resolver el último paso del proceso de la disciplina. Entonces, por favor, ahorita que terminemos, pues tómense un ratito, un break, y luego empezamos nuestra junta. Es todo. Gracias.